Mercados en negativo, puntito porcentual abajo, casi todo. Es verdad que el IBEX baja un 0,5, pero ¿saben por qué el IBEX baja menos? Porque el IBEX tiene mucho banco dentro y, bueno, que suban los tipos tampoco es tan malo. Que tampoco lo digo yo, que esto lo dicen los expertos. Por cierto, con ellos vamos a hablar de qué es lo que va a pasar durante el próximo día y durante el próximo mes, en realidad, tras lo que diga el Banco Central Europeo esta tarde, 2:15, decisión de tipos, a partir de las 2:30, rueda de prensa de Christine Lagarde, presidenta de ese Banco Central Europeo. Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tresis Gestión. Buenísimas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias. Y Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, con los dos, los bancos centrales, se lo pregunto un poco así a quemarropa, pero ¿hacen bien o le están tomando el pelo al mercado y a Wall Street? Si quieres empiezo yo, Hernán. A ver, Empieza tú. yo creo que con unos datos de inflación de 7,1 en Estados Unidos, una inflación en Europa del 10, lo que no podíamos estar es con los tipos tan bajos. Es lógico que haya que subir tipos. Al final, las subidas de tipo lo que intentan es enfriar la economía, enfriar el consumo, para que esa inflación se reduzca. Lo de tomar el pelo, no sé si... No, para subir los tipos, desde luego, no creo que sea. Me refiero, no sé. Jacobo, a ese ir y venir entre subiré mucho los tipos, estarán mucho tiempo, pero será poco lo que los suba. Ayer dio un baile Powell que parecía danzar con el SP500, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba. Bueno, eso ya es analizar un poco las formas o el ritmo de anuncios que fue dando en la rueda de prensa. Pero yo creo que el mensaje fue claro y que el mercado, o sea, que el mercado sí que acertaba más o menos en que podía ser su máximo en el 5,25. Hablamos de dos niveles máximos para el año que viene, para el 2023, para finales del primer trimestre, segundo trimestre del ejercicio que viene. Y que luego, si los datos de inflación, pues es que empezar a hablar de cómo va a estar la inflación en junio del año que viene, pues no tenemos ni idea, ni Hernán, ni yo, ni ninguno de nosotros. Pues si son datos mejores, pues se podría mantener y reducir. Lo que pasa es que es verdad que el mercado había descontado que íbamos a tener ya bajadas de tipo demasiado rápida, porque el mercado se ha acostumbrado, digamos que es ahora mismo un junkie, un drogadicto a los tipos excesivamente bajos, que eso yo considero que es lo anormal. El que tuviésemos tipos en negativo. Para mí eso sí que era un poco más tomadora de pelo, porque el sistema financiero no está preparado para eso. Bueno, es verdad que además es lo que hemos visto durante años, efectivamente, penalizando a sectores enteros y, bueno, también la banca sufriéndolo mucho y bueno, alguno lo celebraba, es verdad, cuando miraba la hipoteca, pero es verdad que era una situación extraña. Hernán, análisis de esos movimientos de Jerome Powell y sobre todo también, y ya que va pisando esos charcos Jacobo, expectativas de lo que esperáis vosotros. Bueno, yo bastante en línea con Jacobo. Yo creo que el discurso estuvo razonablemente dentro de lo esperado. Si acaso lo que sorprendió negativamente al mercado, y eso generó cierta volatilidad, es que las proyecciones medias de los miembros del Consejo de la FED han sido más elevadas de lo que el mercado está descontando. Es decir, me explico. La proyección media, los famosos DOTs, estos de los miembros de la FED, a diciembre 23, o sea, a final del año que viene, están proyectando un tipo de interés del 5,10, que el mercado ya estaba descontando niveles de más bien 4,5, 4,75. O sea, ahí ya fue la primera sorpresa. En diciembre 23, los miembros de la FED no ven, no todos, porque hay algunos que incluso lo ven más alto, pero la media no está viendo los tipos tan bajos como los ve el mercado. El mercado está descontando que en diciembre 23 ya va a haber una bajada de 0,25 mínimo. Y en febrero, en diciembre 24, el consenso de los miembros de la FED es que los tipos estén al 4,10, cuando el mercado está esperando un 3,30, 3,40. Entonces, ha habido, eso fue, digamos, el jarro de agua fría ayer, es decir, pero que las expectativas del mercado son de unas bajadas mucho más rápidas y mucho más intensas de la que está descontando la Reserva Federal. Y lo curioso es que
una vez comunicado esto, estuve viendo cuáles eran los tipos que seguía el mercado descontando después de este anuncio, y el mercado sigue básicamente en los mismos niveles. O sea, sigue sin creerse esos tipos tan altos que la Reserva Federal ha comunicado ayer. O sea, las proyecciones no se las cree. Entonces, bueno, yo creo que el mercado está esperando una caída de la inflación mucho más alta y probablemente una caída de la actividad económica también más alta. Y eso forzará a la Reserva Federal a tomar decisiones de tipos a la baja mucho más rápido de lo que en principio ha anunciado. Y eso es un poco las expectativas que está generando el mercado. Si me preguntas cuál es mi opinión, yo creo que es un escenario probable, pero el mercado está descontando el mejor de los escenarios. Por eso pensamos que a estos niveles de tipos a largo hay muy pocas probabilidades de que bajen más de lo que están cotizando, y en cambio sí hay posibilidades de que suban. Bueno, tiempo vamos a tener de comprobarlo. Desde luego, Powell lo que intenta es dar un poco la impresión, o lo parece desde aquí, ¿no?, desde la barrera, de que pasa de Wall Street, de que él se centra en el empleo, de que está mirando solo la inflación y el impacto que pueda tener sobre el dato de empleo en particular, aunque dice que mira más estadísticas sin explicar exactamente cuáles. Tenemos muchas en la cabeza, pero tampoco quiso definir ayer. La Reserva Federal va por esa línea. Y el Banco Central Europeo, Hernán, Jacobo, ¿qué? Porque parece que le persiga, pero el tipo de inflación que tenemos en Europa no se le parece. Bueno, lo primero, los mandatos son diferentes. La Reserva Federal tiene un mandato de crecimiento y controlar la inflación, y en Europa solamente el tema de la inflación. No debe importar tanto el crecimiento. Teóricamente no tienen que mirar a Wall Street ni a las bolsas europeas, pero todos sabemos que sí lo miran, porque al final es una parte muy importante de la economía del país y sobre todo de los ahorros de los inversores en Estados Unidos, con un porcentaje mayor de renta variable que en Europa. Pero vamos, que por ahí el Banco Central Europeo, pues yo creo que la reunión si vas por la pregunta de qué va a pasar, sabe, con el Banco Central Europeo, yo creo que 50 puntos básicos no lo ponemos en duda a nadie. 75 me extrañaría muchísimo, yo creo que 50 va a ser más seguro, pero yo creo que lo más interesante es ver un poco cómo va a ir la reducción del balance. Cómo lo va a hacer, si lo va a hacer simplemente dejando que los que venzan no lo renueva, si lo va a hacer por un porcentaje, etcétera. Porque sí que creo que sí que va a afectar al mercado el año que viene más de lo que se está comentando, y es una variable que es muy importante, la fuerte bajada o la bajada muy importante que va a haber en los balances de los bancos centrales, que eso es quitar liquidez del sistema y es quitar liquidez al mercado. Y eso no sé si está descontado en todas las previsiones que yo estoy viendo de los mercados, tanto en renta fija como en renta variable para el año que viene. Hernán. Sí, bueno, respecto a analizando paralelismos entre Europa y Estados Unidos, Europa va bastante más despacio de lo que Estados Unidos. Estados Unidos inició antes la subida de tipos, también lo hizo con más fuerza y con más intensidad, y eso le lleva a que probablemente nos lleve unos meses de ventaja, y están viendo los frutos de esa desaceleración económica y desaceleración de la inflación. Lo están viendo antes de lo que lo estamos viendo nosotros, ¿no? O sea, en Europa todavía se espera que este año pueda crecer cerca de un 1,5%, 2%, mientras que en Estados Unidos las expectativas de crecimiento ya para este año son del 0,5%. Entonces, yo creo que son dos caminos muy similares. Probablemente, sí tengo, o estoy bastante convencido de que el 5% puede ser el tipo terminal en Estados Unidos, porque ya la inflación ha bajado de un 9,1 a un 7,1 y hay indicios de que pueda seguir haciéndolo. En cambio, Europa, yo no tengo tan claro que ese tipo terminal que ahora descuenta el mercado del 3% sea tan seguro. O sea, creo que puede haber un cierto riesgo de que si aquí no doblegamos rápidamente la inflación, como ha hecho Estados Unidos, el 3% que el mercado descuenta como tipo terminal de subida del Banco Central Europeo
está un poco bajo. En Podríamos... esa línea, Hernán, perdona, estamos ya a punto. Quiero decir, si hoy vemos esa subida esperada hacia el 2,5, no queda tanto para un 3% y efectivamente el escenario de inflación no parece nada halagüeño. Bueno, el tipo de depósito es, que es al final el que rige el interbancario, sube hoy al 2. En principio al 2, del 1,5 al 2. Entonces, al final, aunque el tipo de préstamo es el 2,5, el que prima es el 2, el tipo de depósito. Entonces, sí estamos cerca, es verdad, y para segundo semestre del año que viene el mercado está descontando que se alcance, ¿no? Pero yo, igual que en Estados Unidos, me encuentro más seguro con ese 5, tengo mis dudas en Europa con ese 3. Primero porque la cifra absoluta es más baja que la del 5% de Estados Unidos, cuando en Estados Unidos la inflación es más baja de lo que es en Europa. Entonces, aunque tradicionalmente Europa ha sido un país con menos tendencia inflacionista que Estados Unidos, bueno, pues yo tengo mis dudas, ¿no? De hecho, he estado haciendo unos números en perspectiva a largo plazo, que a mí me gusta ver las cosas con muchos años de perspectiva. En la última década las inflaciones han estado muy bajas. Entre el 2010 y el 2020 en Estados Unidos la inflación ha sido del 1,7 promedio y en Europa del 1,2. Hemos tenido 10 años de inflaciones muy bajas. Estos dos últimos evidentemente no han sido inflaciones bajas, pero aun considerando estos dos últimos años, la inflación media en Europa, desde el 2010 a noviembre 2022, que es el último dato disponible, la inflación ha subido un 1,9. O sea, seguimos todavía, a pesar de los últimos datos del 10%, seguimos todavía con una inflación de los últimos 12 años por debajo del 2% de objetivo del Banco Central Europeo. Entonces, bueno, cautela, ¿no? ¿Perdón? Como mínimo digo que cautela con este tipo de datos. Bueno, yo lo que creo es que yo lo que le diría a los bancos centrales, si alguna vez me escuchan, que no creo que lo hagan nunca, es que tampoco nos pongamos nerviosos. O sea, que la subida de tipos tampoco puede estrangular la economía, porque si hacemos la media los últimos 12 o 14 años, pues va a salir una media cercana al objetivo. Entonces, creo que no se puede priorizar tanto la inflación sobre el crecimiento y desde luego, pues si tarda un poco más en caer la inflación, pues que tarde un poquito más. Bueno, pero vamos a tener tiempo para comprobarlo y es verdad que el mandato difiere, como decía Jacobo, que aquí lo de crecimiento de pronto parece como que les pueda dar igual, ¿no? Parece que, pero luego hay que atenerse a todo ello. Les iba a preguntar, y miren, ya que hablamos de crecimiento, más allá del PIB, del crecimiento de tipo país en toda Europa, ¿va a ser clave mirar durante los próximos meses, especialmente en este 2023, con esa recesión que ojalá sea suave como se adelanta, a lo que puedan hacer las empresas? Es decir, el foco, descontando todos estos escenarios de los bancos centrales, ¿va a pasar a los resultados empresariales? ¿Los vamos a ver buenos, malos? ¿Creen que van a sufrir? ¿Que ahí va a estar el termómetro real? ¿Voy yo? Sí, claro. Sí, dale. Vale, a ver, yo creo que es una de las claves del año que viene ver a principio de año. Nosotros lo que pensamos es que ahora mismo los resultados empresariales en líneas generales se han aguantado muy bien, porque la primera parte, la parte de ventas, ha aguantado muy bien. El consumo está aguantando muy bien en líneas generales y eso ha aguantado. Los márgenes, según los sectores, pero los márgenes en líneas generales han aguantado bastante bien. Lo normal en una recesión es que los resultados empresariales caigan en torno al 20%. Ahora no han caído a un 20%. Bueno, en el 2008 cayeron mucho más, pero la media a largo plazo pues sí que es en torno al 20%. Entonces, yo creo que tiene que haber un ajuste en los resultados empresariales de lo que se espera de los resultados empresariales, las expectativas, porque creo que van a ser algo peores en el primer trimestre del año que viene de lo que se espera. Porque tendría que haber un ajuste, sobre todo en márgenes, no tanto en el nivel de ventas, sino más en márgenes. Hay varias cosas que favorecen el que esta recesión vaya a ser corta. Pues los datos de empleo están manteniéndose espectacularmente. Ya lo vimos
Con Estados Unidos tiene todavía 3,7 y estaban hablando de una previsión para irse al 4,6, que sigue siendo un dato muy bueno para una buena recesión. El consumo está aguantando muy bien. Bueno, pues hay muchos factores para que la recesión sea corta y sea lenta, pero sí que se tienen que dar resultados empresariales. Y para mí lo más importante es ver cómo afecta a los márgenes, más que en las ventas. Lo que quiero ver es el deterioro que hay en márgenes. Y aquí sí que se va a notar qué compañías y qué empresas son las ganadoras, que son aquellas que aguantan la presión de precios y que, a pesar del aumento de los costes, logran mantener los márgenes, que esas yo creo que serán las claras ganadoras en los próximos años, en los próximos meses. Hernán, Jacobo apostando por esa parte de empresarial, por un lado, y mirándolo desde Olea. Bueno, bastante de acuerdo con Jacobo. Bueno, poniéndole números al comentario de Jacobo y la gente se sitúe, en el año de la pandemia los beneficios en Europa, en el Stock 600, que es el índice más representativo de Europa, cayeron un 30-35%. Pero el año 2021 los beneficios crecieron un 70%. Y en el año 2022, que todavía no ha acabado, pero ya las estimaciones son bastante acertadas o son bastante claras, la expectativa de crecimiento este año va a ser del 20%. Entonces, claro, si venimos de un 2021 de un 70% de crecimiento y un 2022 de un 20% de crecimiento, está claro que el año que viene los beneficios empresariales muy probablemente no van a subir, más aún cuando el crecimiento del PIB se espera que sea en línea con un 0%, ¿no? Un pelín por encima del 0, un pelín por debajo del 0. Entonces, pero dicho eso, claro, me parece que no es nada alarmante que tener un año sin crecimiento de beneficios o con ligeras contracciones, teniendo en cuenta los crecimientos que hemos acumulado, ¿no?, en los últimos 2 años. Entonces, yo sinceramente sigo siendo bastante optimista y la verdad es que este año se esperaba una contracción de márgenes mucho más elevada de la que realmente ha habido. O sea, al final, cuando ves los resultados trimestrales de este año de las empresas europeas, han conseguido llevar a precios gran parte de los incrementos de costes. O sea que sí. No. Es verdad que esa parte es verdad que se ha atenuado mucho. Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión, Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tres y Gestión. Les dejo a los dos que lo que me quedo sin tiempo no me voy dando cuenta, maestros, mientras les escucho. Gracias a ambos. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a parar 2 segunditos y enseguida regresamos con un análisis de cierre de todo esto y con el gran José Lizán aquí en Negocios Televisión.